la ministra Piña convoca a una cena privada, estamos hablando meses antes de la elección presidencial. La ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. Algunos delincuentes beneficiados también por el Poder Judicial, de los más relevantes. Adelante. Es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados. A ver, bueno, estamos viendo que están defendiendo al régimen de corrupción. Esto es lo que están defendiendo. Clarísimo. Por fin le dieron su merecido al Poder Judicial. El presidente AMLO ya había advertido que revelaría estos poderosos documentos. Luisa María Alcalde expone la completa impunidad con la que operan al interior del Poder Judicial, que es promovida con sueldos excesivos. También se destacó el nepotismo y la injerencia electoral y corrupción en la selección de jueces. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, mostró la podredumbre del Poder Judicial, y también secretaria de Seguridad Rosa Isela reveló poderosa información en contra del Poder Judicial que tanto defiende Norma Piña y secuaces. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Muchas gracias, presidente. Bueno, el día de hoy queremos presentar información relevante alrededor de la reforma al Poder Judicial. Como sabemos, ha habido pues mucha manipulación alrededor de esta reforma, muchas mentiras, y muestra de ello son algunos de los casos que vamos a presentar aquí, que tienen que ver con cuáles son las razones que han llevado a la presentación de esta reforma constitucional presentada por el presidente el 5 de febrero. Una de las principales mentiras o manipulaciones que se ha dicho es que hay un interés por parte del Ejecutivo de controlar el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es totalmente falso. Si ese fuese la intención, estaría sencillo, no haríamos ninguna reforma. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver cómo hoy en día se eligen a los ministros y a las ministras de la Corte, hoy sin reforma. ¿Qué dice la Constitución? El presidente, en este caso la presidenta electa, tiene la posibilidad de presentarle una terna al Senado de la República. Así se eligen hoy a los ministros y a las ministras. El presidente presenta una terna. Estas tres personas las elige libremente la presidenta, simplemente con que sean abogados, tengan más de 35 años y tengan 10 años de experiencia. No es que tengan que tener una carrera judicial. Con esos tres requisitos, el presidente presenta una terna al Senado de la República. El Senado de la República, de esta terna, elige a uno por 2/3 partes y también lo puede rechazar. Supongamos que lo rechaza. Si lo rechaza, nuevamente el presidente puede presentar otra terna. Y si es rechazada nuevamente, entonces el presidente o la presidenta designa directamente quién será el próximo ministro o ministra de la Corte. Es decir, el presidente realmente tiene la posibilidad de designar de manera directa y en caso de rechazo, o si se tienen las 2/3 partes del Senado, como es el caso, pues entonces se podría conformar una mayoría. Adelante. Aquí podemos ver cómo, en el caso de la presidenta electa, podría designar sin reforma a 4 ministros. El primero es Luis María Aguilar, que concluye su periodo en diciembre de 2024. Ahí la presidenta ya podría designar al primer ministro. Con eso ya tendría 4 ministros, si suponemos que hoy 3 están, con una visión más progresista, sumando este 4.º ministro, ya se tendría por lo menos la posibilidad de evitar cualquier declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley. Pero vamos más allá. En febrero del 26 sale
Jorge Mario Pardo Rebolledo, se podría designar a otro ministro. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sale en noviembre del 27 y Alberto Pérez Dayán sale en noviembre del 27. Esto quiere decir que a mitad del siguiente sexenio la presidenta tendría ya o podría tener la mayoría de los ministros de la Corte, 7 de 11. Si la intención fuese esa, pues simplemente no se haría ninguna reforma y se quedarían las cosas como están. Pero no es el caso. La reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía la que participe, el pueblo de México a través de un proceso democrático que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quién considera son los mejores perfiles para ser ministros de la Corte, magistrados y jueces en su caso. Adelante. Por el otro lado, sabemos muy bien que la problemática no se concentra solamente en la Suprema Corte. La problemática y los vicios que hemos constatado en el Poder Judicial permean todo el sistema. Está en el caso de los jueces, de los magistrados y también en el caso de los ministros. Y hay varios casos que vamos a presentar el día de hoy. Aquí ponemos 3. En el caso de injerencia en asuntos electorales, no podemos perder de vista, por ejemplo, cómo en diciembre de 2023 la ministra Piña convoca a una cena privada, estamos hablando meses antes de la elección presidencial, convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, quien conocemos hoy no acudió, pero fue invitado, y a los magistrados electorales de la Sala Superior. Aquí recordar que la Corte no tiene posibilidades de involucrarse en temas electorales, le corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. Bueno, pues tenemos este antecedente que da cuenta de la injerencia en asuntos electorales. Otro caso relevante, recordemos que en julio del 24 un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a 2 magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral. Totalmente indebido, nuevamente. Los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero aún así este juez decide ordenarle al tribunal. ¿Qué sucede? Que el tribunal, por supuesto, rechaza por completo esta decisión y le dice: juez, tú no tienes ninguna competencia. Vale la pena señalar que esta decisión se da unos días antes de calificar la elección presidencial. Y finalmente, un tercer caso, muy reciente, apenas en agosto de este año, donde la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. Recordamos que hubo todo un ambiente respecto a la supuesta sobrerepresentación, nuevamente que le toca al Tribunal Electoral determinar. Aquí la ministra Piña decide darle entrada a que sea la Corte la que determine estos criterios. El ministro ponente dijo: no somos competentes, no puedo decidirlo. Adelante. Tenemos también constancia de los vicios que ha existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces, los exámenes, que mucho se ha dicho ahora de los mejores perfiles llegan a ser jueces. No podemos desconocer en 2019, como muchos otros casos, los escándalos en venta de exámenes que han habido alrededor de estos casos. Aquí podemos constatar cómo incluso fueron destituidos los que estuvieron a cargo de la escuela judicial por haber vendido estos exámenes en 186,000 pesos. Pero también se puede acreditar
cómo en estos concursos de oposición las impugnaciones son elevadísimas de aquellos que no quedan en los exámenes. ¿Por qué? Porque consideran que hay un alto nivel de influyentismo y de inequidad. Es decir, que en estos exámenes muchas veces quedan los cercanos a los ministros o los cercanos a los magistrados. Adelante. Adelante. También podemos ver el enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. Aquí, en diciembre de 2022, el propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente. La mitad del personal, el 49%, que equivale más o menos a 24.546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial. El 23.7% del personal del Poder Judicial tiene más de 4 familiares trabajando en la institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores. Es decir, tú tienes que señalar, bajo protesta de decir verdad, quiénes son tus familiares. Pero hay que considerar, y como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueros, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática. Adelante. Por el otro lado tenemos un problema adicional. El Consejo de la Judicatura, que debería ser este órgano que se encargue de vigilar el comportamiento de los jueces, de los magistrados, y en todo caso sancionar cuando ubique casos de corrupción, de nepotismo, de cualquier otra violación, pues debería actuar. Pero aquí tenemos los datos de cómo esto no ha sucedido. De 2004 a 2023 se presentaron o se han presentado 38,000 quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De estas quejas se han desechado el 86% sin ni siquiera iniciar una investigación. Ya no digamos que concluyeron, no se investigó en el 86% de los casos. De las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este periodo. ¿Qué quiere decir? Apercibimientos y amonestaciones, 0.7% del total de quejas. Suspensiones, 0.27% del total de quejas. Destituciones, 0.11%. Inhabilitaciones, 0.06% del total de quejas. Y sanciones económicas, 0.04%. Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces. Y vamos mucho más allá. En el caso del Ejecutivo, de las dependencias, Gobernación y muchas dependencias del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses, de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados, que aquí muchas veces se presentan en cero impunidad. Bueno, de estos 72 casos que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura, ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado. Adelante.
Y finalmente, para darle la palabra a la secretaria Rosa Isela, el tema de remuneraciones. La Constitución, en el artículo 127, fracción segunda, establece con claridad, y a la letra lo leemos: ningún servidor público podrá recibir remuneraciones por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Así de literal lo establece la Constitución. ¿Qué ha venido sucediendo? Que los criterios de la Corte han sido de resistencia a cumplir con este precepto constitucional, diciendo a nosotros no nos aplica. ¿Por qué? Primero dicen, porque los ministros designados antes de 2009, que fue la reforma, ya tenían un derecho adquirido. Entonces, como viene la reforma, pues los ministros que estaban antes, esos no les puedes reducir el sueldo. Pero después dicen, pero es que tampoco a los ministros que entraron después de 2009, porque sería discriminatorio, no puede haber diferencias salariales. Entonces, a los anteriores no, pero a los nuevos tampoco. Y luego, un argumento más, dicen, es que es demasiado ambiguo, que se entiende por remuneración del presidente. ¿Qué integra la remuneración del presidente? Está muy claro que integra la remuneración del presidente. Aquí lo podemos ver en el caso del salario y las prestaciones del presidente, que ascienden con ambas a 161,538 pesos, y en el caso de los ministros a 460,783 pesos, sin contar muchos otros conceptos que se han venido sumando, como alimentos, camionetas, gasolina, telefonía, entre muchos otros privilegios que, como hemos dicho, suman más de 700,000 pesos mensuales, violando así flagrantemente la Constitución, cuando se supone debería ser este órgano que vigilara el cumplimiento de la Constitución. Ahora vamos a escuchar a la secretaria Rosa Isela todos los casos que dan cuenta del por qué la necesidad de esta reforma. Ahora, ¿cuáles son algunos delincuentes beneficiados también por el Poder Judicial? De los más relevantes, adelante, pues tenemos el caso de el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Él es acusado por el delito de tortura cometido en agravio de una importante periodista. Entonces, este caso es donde la jueza Angélica del Carmen Ortuño Juárez, por el delito de tortura, le da un cambio de medida cautelar y lo manda a su domicilio particular en Puebla, y aparte le pone Guardia Nacional afuera de su domicilio, dispone de elementos para que sea cuidado permanentemente. Entonces, aparte de que le da una libertad a domicilio de manera anómala, pues tenemos que ocupar elementos de la Guardia Nacional para estarlo cuidando. Adelante. Bueno, decir aquí, presidente, que de acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República, 24,000 personas de procesos penales federales están sin sentencia, de los cuales 1,326 personas con juicios penales pendientes de entre 5 y 10 años, 2,488 personas con juicios de 10 a 15 años y 767 personas tienen en la cárcel 15 a 20 años sin haber sido sentenciadas. También 232, imagínense, 232 personas que tienen más de 20 años en un penal federal y que no han recibido sentencia. Adelante, por favor. También el caso de el juez Gerardo Genaro Alarcón López, así como de los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Guadalupe Ramírez Escobar. En este caso, estos
magistrados y juez no niegan una orden de aprehensión contra Genaro por el delito de enriquecimiento ilícito, el exsecretario de Seguridad Pública, y esta decisión fue confirmada por estos magistrados. Adelante, por favor. Y pues otras personas a las que se les ha negado órdenes de aprehensión es el caso de el exgobernador de Veracruz, Javier N. Lo niegan los magistrados del 9º Tribunal Colegiado en materia penal, José Manuel Torres, Michel Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, magistrados del 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Este es del caso de Veracruz. Adelante. Y este último, con este terminamos, presidente. Recordar el caso Colosio. El 4 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Él era agente del CISEN. La acusación fue por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial de aquel tiempo. Esta acusación fue en calidad de coautor material, de segundo disparador, de segundo tirador. Esta acusación se hizo con base en 123 pruebas recabadas, de las cuales 50 de ellas son absolutamente contundentes para tener por demostrada su probable responsabilidad. Para el 5 de enero, o sea, un día después, el juez quinto del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión y no valoró las pruebas recabadas por la Fiscalía. Para el 8 de enero, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra esta resolución de la negativa de la orden de aprehensión. Y el 1 de agosto de 2024, el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito con sede en Toluca confirmó la negativa de orden de aprehensión. Por ello se destaca que la resolución fue basada en normatividad que no es aplicable para juzgar los hechos ocurridos en 1994. 2, que no se realizó un estudio integral de las pruebas que presentó el Ministerio Público. 3, el tribunal negó la solicitud de captura en contra de Sánchez Ortega porque obviamente no estudió ni fueron valoradas las pruebas del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. El 2 de agosto, hay que decirlo, el periódico Reforma publicó la resolución del mencionado tribunal, aunque el Ministerio Público no había sido informado del caso. Eso sería, presidente. Quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el estado de chueco. Aunque dicen que la reforma no garantiza que no haya corrupción. ¿Qué dice usted a esto? ¿Cómo no va a garantizar la reforma eso? Sí, al momento que los jueces, magistrados, ministros sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres. No van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie. Van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano.
en una república. Y luego la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial, pero no dependiendo o dependiente de, como sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura, de los mismos ministros, porque si no pasaría lo mismo, ¿no? ¿Desde cuándo no hay un juez en la cárcel? Un magistrado, un ministro, nada, no resuelven nada. Entonces, en la reforma se está proponiendo que haya un tribunal que tenga facultad para sancionar a jueces, a magistrados, a ministros, si hay actos de corrupción o este tipo de prácticas, a todas luces ilegales, violatorias de la legalidad. Entonces, sí es importante la reforma. Y esto es lo que queríamos aclarar. Los que están trabajando también, pues ya tienen sus plazas, ya aunque sean familiares de los jueces, de los magistrados, de los ministros, ni modo que se les va a despedir. Eso no lo contempla la reforma. La reforma contempla la elección y es también el pensar que la justicia no solo es despedir gente, no solo es castigar, la justicia es en mucho prevenir. Que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país. Y hay que tener confianza en que sí se puede. Hasta en el peor de los casos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que los senadores decidan, necesitamos mantener al Poder Judicial porque requerimos de la corrupción. Sí, como antes se decía de que salía uno de aquí y era tanto el aire puro, ¿no?, que había que pegarse a un escape, ¿sí?, allá en el trópico. Bueno, porque puede haber, bueno, estamos viendo que están defendiendo al régimen de corrupción. Esto es lo que están defendiendo, clarísimo. Es lamentable, pero esa es la realidad. Aunque le den la vuelta y que digan se acaba la república y llega una monarquía, y se acaba la república y llega una dictadura. Yo decía, bueno, para que haya una dictadura, si no es la dictadura del proletariado, porque a lo mejor también en eso están pensando, porque no tiene ni siquiera rigor teórico, es académico, ¿sí?, es mucha la deshonestidad intelectual.
Bueno, para que haya una dictadura se necesita un dictador, ¿no? O una dictadora. Yo ya me voy. Solo que estén pensando, Krause, de que ya no va a ser la coronación de la reina, como que decía que era una monarquía lo que iba a llegar. Claudia Carlota, sino ahora va a ser la dictadora Claudia Porfiria. Digan lo que digan, lo que están defendiendo es un régimen corrupto. Pero regreso a mi planteamiento. Ganan los corruptos en el Senado. Ya cumplimos nosotros, aunque tocó madera, pero ya no nos quedamos con todo esto. Nadie nos va a poder reprochar el día de mañana de que no cumplimos con nuestra responsabilidad, porque es una obligación moral enfrentar esta corrupción en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de nuestro querido México. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el presidente AMLO destacó que urge la reforma judicial, pero lo que más les preocupa a quienes están en contra es que perderán sus beneficios y privilegios. El presidente AMLO indicó que la reforma garantiza que no habrá corrupción, ya que al ser elegidos tendrán como jefe al pueblo de México, además de la creación de un tribunal al interior del Poder Judicial, pero sin la dependencia del Consejo de la Judicatura, que tenga facultades para sancionar a jueces, magistrados y ministros que caigan en la ilegalidad. También el presidente AMLO destacó que los senadores que no voten a favor están apoyando al régimen de corrupción. Está más que clarísimo, dijo el presidente AMLO. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.